Pirra había descubierto tantas cosas en los últimos días. Su espada cortó el aire al mismo tiempo que otro Grimm de máscara blanca caía frente a ella. El arma regresó a su mano con un fuerte silbido. Aun cuando el cuerpo comenzaba a deshacerse en polvo, ella arrancó un mechón de pelaje de la parte superior de su cráneo. SSHLK. Lo primero que descubrió, lamentablemente, fue que trabajaba mejor sola. Pirra limpió su espada una vez más, quitando la sangre oscura que se aferraba a la hoja. Sin pensarlo demasiado, gruñó y tiró hasta arrancar la máscara del Grimm con un sonido viscoso. Miró alrededor unos segundos para asegurarse de que no hubiera más, antes de volver la vista hacia las ruinas de Beacon. La que alguna vez fue una orgullosa academia no era más que la sombra de lo que fue. El ataque de los Grimm había comenzado hacía 5 días y, con él, Vale cayó en una sola noche. Lo segundo que descubrió, poco después de aquella primera noche, fue que era la única sobreviviente. Alzó la vista hacia lo que quedaba de la torre de comunicaciones ST. El zumbido estático era su único compañero cada vez que abría un canal. El cielo estaba demasiado cubierto de Grimm para intentar algo más. La mayoría de las naves de evacuación se usaron para sacar a la gente. Las pocas que salieron tarde fueron destrozadas en el aire por la marea negra de criaturas voladoras. Con el tiempo, los cazadores fueron desapareciendo hasta quedar solo ella. Ellos sabían lo que significaba cuando la última nave se estrelló. Habían preparado sus defensas con la esperanza de que llegara un barco de rescate. Solo tenían que resistir las oleadas de Grimm, pero los Grimm nunca dejaron de llegar. Un nuevo alarido resonó desde unos edificios más allá. Pirra sabía que debía llegar a su refugio para descansar. Dormir de verdad, no esos momentos de ojos entrecerrados que apenas le daban un respiro mental. Tomó la máscara que colgaba de su cadera, suspiró y la cortó en dos con la espada. En segundos, también se deshizo en humo. Podía conseguir otra cuando quisiera. Pensó en dejar Vale a pie. ¿Pero a dónde iría? ¿Cómo saldría de allí? Los bosques que rodeaban la ciudad estaban infestados de Grimm. Su única esperanza era mandar un mensaje. Ignoró los susurros en su mente. Debiste haberte retirado. Algo anda mal. La ayuda debió llegar hace días. Alguien ya debería haber venido a ver qué ocurrió en Vale. SSHLK. Otra máscara. Suspiró por el gesto automático. Ya era una costumbre. La arrojó y avanzó hacia la sombra del coliseo que flotaba sobre la ciudad. Por lo general, la zona estaba despejada de Grimm, lo que le permitía usar libremente el elevador aéreo que llevaba al lugar. Ese enorme mecanismo alguna vez transportó a cientos de personas al torneo. De poco sirvió después, cuando intentaron usarlo para evacuar a los civiles. Pirra se estremeció al sentir un dolor punzante en el ojo. Realmente había pasado demasiado tiempo sin dormir. Ni siquiera recordaba la última vez que lo había hecho de verdad. Apoyó una mano contra la pared para estabilizarse mientras avanzaba hacia las gradas del estadio. Chasqueó los dientes por el dolor y se recargó en el muro de concreto. Le tomó un momento sobreponerse a la jaqueca. Cuando pasó, tragó saliva y continuó caminando hacia los asientos. Solo necesitaba cruzar al otro lado. El aire estaba más limpio, gracias a los dioses. Ya no olía a nada antinatural. Exhaló con alivio mientras fijaba la vista en la puerta al otro extremo del estadio, la misma por donde entraban los competidores antes del ataque. Solo necesitaba llegar allí, por fin, podría dormir. El eco de sus botas retumbaba en sus oídos al bajar las escaleras. No hacía ni una semana, ese lugar vibraba con vítores y aplausos. Ahora, el silencio pesaba más que cualquier griterío. Paso tras paso, con los ojos clavados en el suelo o en la puerta al frente. Se mordió el labio cuando la curiosidad la venció y desvió la mirada hacia una de las butacas que pasaba. Un cadáver adulto. Apenas reconocible por el brazo y las piernas que quedaban entre la podredumbre de días. Sin cabeza. El pecho desgarrado. Pirra contuvo la respiración y desvió de inmediato la mirada hacia el asiento de al lado. Allí solo yacía la chaqueta de un niño. «Lo siento», murmuró, con la voz quebrada, y siguió caminando. No podía quedarse atrapada allí.
no mirando a todos los que no lograron salir. En la enfermería encontró un catre. Se aseguró de trabar y cubrir las puertas antes de hacerse un ovillo y envolverse en sus mantas en la oscuridad. El frío se sentía con fuerza a esa altura en la noche, y su cuerpo temblaba sin control. Apenas cerraba los ojos cuando recordó por qué no había dormido la noche anterior. Los sueños trató de resistir al sopor que la vencía, pero ya era tarde. No fue un accidente. Incluso alcanzó a oír, entre ecos, la voz de Ruby gritando: «Déjala en paz». Pirra se incorporó de golpe y miró alrededor. La luz del sol se filtraba por una ventana del pasillo. Soltó un suspiro y se frotó los ojos. Odiaba ese sueño. Odiaba pensar en aquel día. El día en que todo comenzó. Esa voz de mujer significaba que todo había estado planeado. Que todo lo que hizo solo era parte del plan de alguien más. Dirigió la mirada hacia las puertas del pasillo, la salida. Sintió el cansancio volver a caer sobre ella. Otra vez por el Coliseo, pensó, con un gemido cargado de dolor en el pecho. Y jamás podría acostumbrarse a caminar por ese lugar. El dolor de cabeza regresó justo cuando empujó las puertas del Coliseo. Sin darse cuenta, barrió el lugar con la mirada. Manchas negras de sangre y restos de personas esparcidos entre los asientos. Pirra se cubrió la boca unos instantes antes de mirar hacia la plataforma central. El dolor en la cabeza aumentó. Sentía que estaba olvidando algo importante. Pirra se dio cuenta demasiado tarde de que había subido a la plataforma. Armas dispersas por el suelo, unidas con delgados hilos de alambre. Varias espadas tiradas por todas partes. Pirra desenvainó su hoja y miró a su alrededor. El suelo era diferente. Algo había cambiado desde la última vez que lo había visto. «Hola», llamó al aire. No hubo respuesta. Miró a su alrededor, tratando de recordar. ¿Qué era lo distinto? Las armas, los alambres. Pirra giró sobre sí misma. Con el rabillo del ojo lo pensó. El cuerpo, miró fijamente hacia donde debería estar el cuerpo de Penny. Había desaparecido. Debería haber visto los restos de la chica extranjera. Los Grimm no tratarían de comerse a un androide. Pirra salió corriendo escaleras abajo del Coliseo hasta el vestíbulo. Saltó por la entrada y corrió hacia los muelles. Pasaron varios minutos mientras recorría el lugar en busca de alguna señal de vida o movimiento. Alguien había pasado por allí mientras ella estaba inconsciente. Suspiró y se frotó la cabeza. Estar sola tanto tiempo ya estaba empezando a afectarle. Hora de conseguir algo de comida, murmuró, escuchándose a sí misma. No había pronunciado palabras en días. Tenía que recordarse hablar en voz alta. Le ayudaba a mantenerse enfocada. Otra máscara se desprendió de un Grimm. Pirra la sacudió y suspiró. Solo otra más para la colección. Pasó un cordón por una de las cuencas vacías y la dejó colgar con las demás en su cadera. Las calles finalmente empezaban a quedar despejadas de Grimm. Con el pánico disipado, ya no eran atraídos hacia la zona. Quizás eso significa que por fin podré intentar enviar una señal, dijo con un atisbo de esperanza. Alzó la vista al cielo. Casi era mediodía cuando llegó al elevador. Se detuvo lo suficiente para recordar que aún tenía las máscaras. Deshizo el nudo, cortó el cordón y las destruyó antes de encender la máquina. No era buena idea subirlas al estadio. Dentro del Coliseo, tragó saliva al escuchar ruidos. No eran Grimm. Con paso lento salió de las sombras de la entrada hacia las gradas. Se abrazó a sí misma. Tardó varios segundos en reunir valor para bajar las escaleras. Las aves carroñeras ya habían llegado. Pirra contuvo un sollozo al verlas devorar los restos humanos a su alrededor. Es una buena señal, susurró, temerosa de llamar su atención. Significaba que los Grimm se habían retirado. Apartó la mirada cuando varias aves se alzaron sobre un cadáver cercano. ¿Verdad?, susurró. Penny estaba frente a ella en la arena, lista para el combate. La multitud aplaudía, pero Pirra negó con la cabeza. Quería que el tiempo se alargara antes de que todo comenzara. Los Grimm ya estaban viniendo. Tenían que detener la pelea. Penny la miraba con esos mismos ojos que parecían juzgarla.
Pirra sabía que era un sueño. Nunca una sola vez Penny le había preguntado, ¿por qué no pudiste darte cuenta? Algo andaba mal. ¿Por qué no dejaste de pelear? Pirra despertó con un jadeo. Al salir al estadio, el cielo estaba cubierto de nubes. Iba a llover. La joven cazadora suspiró y pasó de largo a las aves. Era mejor pensar en ellas como simples pájaros y no como otra cosa. No tenía fuerzas para nada más. Activó de forma mecánica el terminal del elevador. Afuera hacía más frío con las nubes. Y cuando éstas se rompieron, la lluvia no tuvo piedad con ella. Sus dientes castañeteaban mientras abatía a un Grimm rezagado. Ese día solo 2 máscaras estaban desapareciendo. Suspiró de nuevo al encender el elevador. La lluvia prácticamente había terminado con sus planes de búsqueda. Incluso las aves habían huido del estadio. O tal vez ya terminaron de darse un festín. Se estremeció ante la idea mientras cruzaba la arena. Sus ojos se detuvieron en las marcas de los combates en el suelo, justo antes del ataque. Fue una buena pelea antes de que todo se viniera abajo. Sacudió la cabeza. No tenía sentido pensar en eso ahora. Pasó junto a las espadas tiradas, y de pronto escuchó una voz. «¿Olvidaste comer?» «Ah, es cierto», pensó, y tomó las máscaras de su cadera. Las cortó con su espada. El humo salió de ellas. Sus ojos se abrieron de par en par y casi gritó. El movimiento era automático, mecánico, y el humo fue absorbido por la hoja. La espada, verde y plateada, brilló un instante antes de apagarse. Pirra la miró horrorizada. «¿Qué acabo de...?» «Comiste, como siempre lo haces. El protocolo de campo de emergencia indica que esta es la mejor fuente de sustento para encuentros prolongados con Grimm». «¿Quién eres?», susurró, casi sin aire. La espada cayó al suelo con estrépito. Ella se abrazó a sí misma mientras la voz tronaba. «Datos del escenario corruptos. Fin del escenario. Única sobreviviente. Reiniciando sugerencias de resultados en base a datos conocidos». Pirra gritó desde el centro del estadio. Otra vez el mismo sueño. Otra vez la multitud rugiendo al mismo tiempo. «¿Por qué no detuviste la pelea?» Ella sabía que algo andaba mal. Golpeó el suelo con la bota y el cordón metálico se desplegó a su alrededor. Alzó la vista a tiempo para ver a otra Pirra mirarla con los mismos ojos verdes de miedo. «¿Qué es esto?». En el reflejo distorsionado del escudo de esa otra Pirra no estaba su propio rostro. Era el de Penny. Pirra luchó contra los cables metálicos, sabiendo lo que iba a pasar. Se tensarían y la cortarían en pedazos, igual que a Penny. En esos últimos instantes, cuando su cuerpo se partía bajo el chillido del metal, sintió de pronto algo muy lejos, hacia el este. No sabía por qué, pero sabía que los Grimm acababan de irrumpir por la frontera oriental, a kilómetros de allí. Su cuerpo metálico se destrozaba bajo la presión de los alambres. Su visión cambió al mismo tiempo que su cabeza se desprendía de su cuello. Y aún así seguía viendo. Seguía pensando. ¿Por qué está pasando esto? Datos corruptos eliminados. Reanudando pruebas de escenario. De golpe, su pánico se apagó. Suspendida en el aire, comprendió. Recordó. Con la voz de Penny, habló en alto. Iniciar protocolo de sugerencias de escenario. Probables resultados en base a fuente entrante de invasión Grimm. Error. No se pueden enviar datos de observación al Atlas Sub. Sugerencia. Atlas Sub ha sido comprometido. El tiempo comenzó a fluir otra vez. La energía se le escapaba poco a poco. Penny sabía que se le acababan las opciones. Ruby vino a su mente. Era su último intento. 37 escenarios, y todavía no había encontrado la manera de advertir a sus superiores. No se encontró escenario para transmitir información observada. La cabeza de Penny rodó por el suelo cuando el escenario se cerró. Su mente pensó en su familia, en su creador, en su maestro y en sus nuevos amigos. Todos los escenarios apuntan a un fallo catastrófico en las operaciones defensivas. Sus ojos se apagaban. Si pudiera, habría gritado por sus amigos. Pérdida total de vidas proyectada para quienes no se encuentren a menos de 5 kilómetros de los servicios de emergencia.
Se estima que la actividad Grimm avanzará hacia los asentamientos cercanos sin detenerse en Vale. Pérdida estimada: 18.000 civiles de Vale. Pero tú estarás bien, ¿verdad, Ruby? Escenarios permanecen inconclusos. Sobreviviente solitaria. Pirránicos. El núcleo de energía apagó los últimos sistemas. Ni siquiera el estático constante permaneció cuando Penny, desesperada, murmuró: ¿verdad?